Sean todos bienvenidos a un nuevo podcast de Derecho Constitucional. En este caso, contamos con la compañía de tres panelistas y muy importantes, Alma Dávila, William Forero, Juan Diego Berrocal, quienes están reunidos con mi persona, Cristian Rebollo, el día de hoy para tratar un tema muy importante, el de poder y soberanía, algo que ha sido evaluando últimamente, y específicamente con un caso bastante relevante por la actualidad y todas sus consecuencias, que es el aspecto del Brexit, la llamada salida del Reino Unido de la Unión Europea. En tal caso, como es un tema bastante suntuoso y que tiene muchos aspectos por debatir, en primera instancia, nuestro compañero William ha venido el día de hoy a contarnos principalmente qué es el Brexit, en qué consiste, cuáles son los orígenes del mismo movimiento y todo lo que eso conlleva. Entonces, William, Muy buenas. Primero que todo, agradecerte a ti, Cristian, por la invitación. Y más que todo, tú mismo lo has mencionado, y es que este caso del Brexit ha basado en un melodrama en el cual se ha convertido en el retiro del Reino Unido de la Unión Europea, ya que ha puesto en evidencia las limitaciones del aislacionismo y del nacionalismo a ultranza. Y es que durante 2 años y medio el gobierno británico ha estado dedicado a negociar un acuerdo de separación con la Unión Europea, pero dicho proceso se ha manejado con tal ligereza y falta de profesionalismo que ha deteriorado la reputación que tenía el Reino Unido por la seriedad de su gobierno y sobre todo con la habilidad negociadora de sus diplomáticos. Y es que mediante este proceso se dieron muchos mecanismos innecesarios y uno de estos fue el referendo, que convocado en junio del 2016 es utilizado para dirimir divergencias del partido de gobierno. La unión pública había quedado fraccionada entre dos actitudes irreconciliables. Es decir, de un lado estaban los promotores del Brexit, es decir, que estaban a favor del retiro de la Unión Europea, y del otro lado estaban quienes preferían que el Reino Unido siguiera perteneciendo a esta Unión Europea. Y más que todo, esta es la problemática central, esta es la discusión que se ve en este proceso. Esas dos actitudes diferentes que se ven reflejadas en una izquierda y una derecha. muchas gracias, William, por tu opinión. En tal Gracias a caso, ti. nuestra compañera Alma tenía pues algo que comentar al respecto sobre algunos puntos importantes que mantenía el Reino Unido sobre su mantenimiento en la Unión Europea. Entonces, Alma, Gracias, Cristian. Buenas oyentes, buenas compañeros. Y sí, como venía diciendo Cristian, eh, mi punto versa en ese sentido y me parece pertinente arrancar desde la opinión, el comentario que hizo el compañero William con respecto al referéndum. Y es lo que sucedió antes de este, pues, para que para que el Reino Unido permaneciera dentro de la Unión Europea tenía ciertos requisitos. Estos versaban alrededor de las prestaciones sociales, la existencia de múltiples y diversas comunitarias, limitaciones al libre movimiento, estructura burocrática de la Unión Europea y la refinada soberanía. Pero más específicamente es que las condiciones, existía una clara preocupación en torno a las competencias que debían ser cedidas a las instituciones de la Unión Europea. Y es que el Trato de París, el Trato de Roma, en el cual se planteaba la creación de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, también la Comunidad Económica Europea, establecimiento en el cual el mercado y los aranceles externos comunes, también una política conjunta para la agricultura y el movimiento de la mano de obra y el establecimiento de instituciones comunes con competencias supranacionales, pasando por el Tratado de Maastricht, en el cual destacaba la Unión Monetaria Europea, la ciudadanía, las políticas comunes de asuntos exteriores
y también de asuntos interiores. También se hace clara la profundización del proceso de integración en torno a la unión política con más protagonismo del Parlamento Europeo en la toma de decisiones. También la creciente disposición a diferenciar su moneda. Saben que la moneda del Reino Unido es la libra esterlina, del resto, pues de la Unión Europea. Pues esto en efecto es evidente dada la negativa del gobierno británico a no formar parte de la zona del euro y del rescate de los países en crisis. También se aclara que la libre circulación de las personas debe incluir reservas para que el gobierno británico es entonces lógico entender que la razón por la cual este gobierno no forma parte pues, del acuerdo de Schengen. Pues entonces es claro que la prioridad del Reino Unido no es dar como un tipo de cumplimiento a los compromisos que demandan los tratados de la Unión Europea. Por ende, no desean ceder su soberanía a instituciones supranacionales. Recordemos que las palabras dichas anteriormente tienen una finalidad y era que indicar a los ciudadanos británicos su tendencia política en torno a la salida del Reino Unido para el votar por la permanencia dentro de la Unión Europea significaba beneficios para la economía y la seguridad del país, siempre que el Reino Unido mantuviese ese rol de dirección hacia lo que ha denominado la reforma de la Unión Europea. Siendo así, ya que estos términos, estas condiciones, por decirlo así, para que el Reino Unido se permaneciera dentro de la Unión Europea no fueron cumplidos, y es que gracias a esto es que se realiza un referéndum. Pues eso era todo lo que tenía por decir. Muchas gracias. Gracias, Alma. Verdaderamente da la posibilidad de esclarecer mucho más el panorama respecto a lo que había incluso antes de ese mismo planteamiento, un referendo. Algo muy importante con lo que concluye Alma y que también opinó William es el punto de las opiniones encontradas respecto a cada punto planteado respecto del gobierno del Reino Unido. Entonces, en ese caso, nuestro compañero Juan Diego pues nos va a comentar un poco sobre las posturas de cada uno de estos bandos y verdaderamente qué querían ellos para el Reino Unido. Entonces, Juan Diego. Claro, Cristian, y de antemano muchísimas gracias por la invitación. Y pues continuando con lo ya planteado por mis colegas, mis compañeros, se tiene en cuenta que dentro del marco de la salida del Reino Unido de la Unión Europea existen diversas opiniones, pero todas estas ramificaciones se pueden adherir a dos bandos comunes, que serían los proeuropeos y los partidarios nacionalistas. Los proeuropeos, como el mismo nombre lo dice, son aquellos que señalan las ventajas económicas que tendría para el Reino Unido estar dentro de dicho bloque, como lo son, por ejemplo, tener un acceso privilegiado a un mercado próspero de más de 450 millones de habitantes. Además que pertenecer a la Unión Europea es un activo valioso que le permite un libre movimiento tanto de capitales como empresas y personas en un espacio continental, cuyo tamaño facilita las negociaciones con una de las más grandes potencias económicas que se encuentran en el planeta, como lo son los Estados Unidos y China. Estos argumentos son respaldados con los estimativos del costo que tendría para la economía británica el retirarse de la Unión Europea, tal y como lo observa el Chancellor de Exchequer, Philip Hammond, en el que los británicos no votaron en junio del 2016 para terminar con más desempleo, con los salarios más bajos y con los precios de los bienes totalmente elevados. Por otra parte, encontramos a los partidarios más fervientes de lo que es el Brexit, los cuales hacen caso omiso a las cifras, menosprecian las advertencias y pues no le prestan mucha atención y también por debajean las opiniones de los economistas expertos. Y su discurso
se basa más que todo en las emociones. Estos apelan al nacionalismo, a la inconformidad con los inmigrantes y a la ilusión de que el Reino Unido pueda adquirir una plena soberanía para liberarse así de todas las decisiones que se toman en un punto medio, que les están quitando las libertades. Este punto medio, pues obviamente sería la ciudad de Bruselas, en Bélgica, que sería el punto central de lo que es la Unión Europea. Teniendo en cuenta esto, ya se puede diferenciar y se puede estudiar más a fondo cuáles son las posturas más convenientes o cuáles son las verdaderas posturas que podemos encontrar refer referentes al Brexit, que como ya lo han mencionado anteriormente, sería la salida del Reino Unido del bloque europeo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tus comentarios, Juan Diego. Verdaderamente pues dan la idea final de todo lo que concierne al Brexit. A forma de conclusión y también de opinión, vemos verdaderamente que el caso del Brexit resulta un caso hasta un punto y aparte. En primera instancia, identificamos, partamos de lo básico, identificamos que dentro de ese mismo aspecto nacional, el conflicto de intereses o el conflicto de posturas se plantean principalmente desde dos iniciativas. Una es la de resolver los problemas estando dentro de la Unión Europea y la otra es estando fuera de ella. Con otras palabras, y trayendo a colación la temática de la soberanía, mientras que una parte quiere ceder la soberanía a esos entes supranacionales de la Unión Europea, otra quiere mantenerla, lo que invariablemente termina trayendo un nuevo conflicto al caso del Brexit, ya no simplemente de un aspecto social económico, sino un aspecto incluso político y geográfico que puede llegar a representar otros muchos casos. En tal caso, vemos que la iniciativa del gobierno británico era principalmente la de no ceder esa soberanía, que es verdaderamente donde empieza todo este punto del conflicto. Y verdaderamente representó ese aspecto gubernamental, demarcando hasta cierto punto o terminar siendo algo que iba a determinar la decisión de la separación de la Unión Europea. Si bien es cierto, vemos que después del referéndum que nos comentaba William, terminó ganando la separación, vemos que verdaderamente no es por mucho margen, mientras que la separación aprobaba un 51,9%, el hecho de la permanencia representaba un 48,1%, que si bien es cierto es un aspecto democrático, termina representando la victoria para uno, a posteriori, en primera instancia, no demarca una diferencia tan amplia. Lo que significa que aún así, ganando ese Brexit, que ya sabemos que se concretó, sigue habiendo dentro de ese punto algo en la ciudadanía británica, incluso dentro de los mismos actores políticos y todos los países dentro del mismo Reino Unido que rechazaban esa división, termina trayendo también otras muchas problemáticas. Entonces, en tal caso, vemos también la importancia de este caso, ya no simplemente como aspectos diferentes de un interés británico diferente a las ambiciones de la Unión Europea, de la globalización, el hecho de ceder la soberanía a otro tipo de entes, sino también la búsqueda de otros intereses. Vemos en tal caso que en muchas situaciones Reino Unido contrariaba a la Unión Europea en el caso de la aceptación del euro, de las ayudas, de la libre circulación de las personas. Son puntos que el Reino Unido marcaba un punto aparte, y ya no solamente habiéndose concretado, sino que de allí en adelante también hay que empezar a evaluar y a reconocer verdaderamente el hecho que esa separación y esa primacía de la soberanía debe ser algo que hay que tomar en cuenta, ya que hasta en muchos casos muchas naciones pertenecen a ese conjunto de otras grandes naciones para mantener beneficios que quizá no le terminan conveniendo.
Entonces, en tal caso, resulta paradigmático el caso británico, en el sentido de qué interés tiene cada país respecto al mismo y verdaderamente qué tanto está dispuesto a ofrecer en un común acuerdo. Es decir, en muchos casos verdaderamente hay que ver esos tipos de caminos que en muchos casos buscan algunos países de volver a recuperar soberanía o simplemente de mantener ciertos compromisos con otros países miembros. En tal caso, se mantiene vigente ese aspecto del debate del poder y de la soberanía tanto nacional como popular, que es la que verdaderamente va a terminar dictaminando el futuro de muchas naciones y de muchos aspectos. Entonces, en tal caso, y es menester, por lo tanto, seguir manteniendo el debate abierto, ya que no resultaría nada extraño de aquí a unos años que verdaderamente muchos países también quisieran dar ese salto. Y verdaderamente como la soberanía, quizá un concepto un poco embargado por historia, termina más bien resultando actual. Y ese aspecto del derecho de un Estado para ejercer sus poderes reconocible en el derecho internacional, termina igual siendo una categoría conceptual clave que va a terminar demarcando mucho del futuro político, del futuro geográfico, de ya no solo de Europa, sino quizá de Asia, de América Latina o incluso de otras naciones pues mucho más apartadas. Entonces, en tal caso, muchas gracias a todos los oyentes. Eso ha sido todo por hoy en el podcast de Derecho Constitucional. Muchas gracias.